Ya, ahora sí. Bueno, chicos, ya esta vendría a ser como que un poco ya finalizando lo que es esta parte de los introductorios. Ya podemos ver un poco lo que respecta a la parte de embriología, el desarrollo de los distintos sistemas em, que existen dentro de nuestro interior, ¿no? Vamos a hablar tanto del sistema cardiovascular, específicamente el corazón, y el sistema respiratorio, específicamente lo que son los pulmones. Sin embargo, en ambos temas, porque esto va a ser una sesión en dos partes, he querido ponerle lo que vendría a ser la parte del desarrollo inicial, ¿no? Para que ustedes puedan comprender, ya, entonces, en el sistema respiratorio, de qué será la laringe, la faringe, la tráquea, etcétera, y del corazón un poco más de lo mismo, ¿no? Cómo se va formando lo que vendría a ser, digamos, la parte de los vasos sanguíneos, o sea, los grandes vasos sanguíneos que salen del corazón y todo ello, ¿no? Así que vamos a ir por esas partes. Entonces, los objetivos del día de hoy, primero, identificar cuáles son los principales genes implicados en el desarrollo del corazón y pulmones. No quiero que olviden de que en embriología, en lo que van a llevar ustedes en los siguientes días cuando inicie el curso, es que todo lo que respecta al desarrollo embriológico siempre va de la mano con genes. Y hay algunos genes que pueden ser varios, eso sí, hay varias familias como tal que vamos a observar también en la ponencia. Sin embargo, hay algunos que ustedes tienen que aprenderse sí o sí, que son importantes, que son los que, digamos, gobiernan el desarrollo de estos distintos órganos. Luego, vamos a comprender cuáles son las etapas del desarrollo embriológico, tanto el corazón y los pulmones, que es como que una bendición, por así decirse, ¿no? Porque acá sí hay etapas bien bonitas, bien diferenciadas, por así decirse, en los distintos eventos que suceden, a diferencia, por ejemplo, del sistema muscular, del sistema digestivo, ¿no? Que no hay tanto esa secuencialidad, ¿no? Sino que es mucho más, como por decirlo, paralelo. Bueno, acá también es paralelo, pero se logra entender de manera más didáctica. Y por último, un pequeño agregado también para que se puedan introducir en lo que es la parte clínica, porque si bien son ciencias básicas, esto nunca se va a despegar de lo que es lo clínico, es conocer cuáles son las malformaciones congénitas del corazón y los pulmones y también sus características morfofisiológicas. Esto vendrían a ser los contenidos que, como les he mencionado, van a ser en dos partes: sistema respiratorio, específicamente pulmones y sus malformaciones, y desarrollo del corazón, inducción molecular, etapas, septación o tabicamiento. Disculpen, me olvidé borrar esta cosa. Y cardiopatías congénitas. Así que, chicos, disculpen un momentito, denme un toque y vamos a seguir con la ponencia. Ya, listo, chicos. Disculpen la interrupción, tenía que ser algo urgente. Ya, ahora sí, empecemos. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordaris de lo que ustedes ya han visto en sesiones anteriores, específicamente lo que han aprendido en la ponencia de Giancarlo, si no me equivoco, que les habló de tercera y cuarta semana de desarrollo gestacional. Acá es importante enmarcarnos tanto en el desarrollo de los pulmones como del corazón, que estamos en un entorno de tercera semana, básicamente. Entonces, ustedes ya saben que el evento más importante de la tercera semana es la gastrulación, es decir, este disco embrionario trilaminar va a tener tres capas bien definidas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Ahora, justamente a partir de esas capas, y ojo,
embrionarias, o en algunos le ponen intraembrionarias, porque es distinto en el caso del mesodermo, que es como que el que va a dar lugar a estos sistemas, cuando hablamos de un mesodermo extraembrionario, ¿no? Así súper rapidito, recuerden que el mesodermo extraembrionario está justamente dando lugar a lo que son los anexos embrionarios, como que la parte que está fuera del embrión, por así decirse, y lo intraembrionario es lo que da propiamente da propiamente lo que son sus sistemas, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente esas consideraciones al respecto. Ahora, justamente durante la tercera semana va a haber el desarrollo de lo que es el intestino primitivo anterior, algo que ustedes van a ver en el tema del sistema digestivo como tal. El intestino primitivo anterior va a surgir tanto de la parte endodérmica como también del mesodermo, ¿no? Y esto también quiero que lo tengan bastante en cuenta. Cuando hablamos de sistemas, chicos, no es que deriva netamente de una capa embrionaria como tal, ¿no? Digamos, no es que el sistema respiratorio procede del endodermo. Si a ustedes ven en su examen, en realidad sería falso. ¿Por qué? Porque todos los sistemas, sea cardiovascular, nervioso, respiratorio, etcétera, van a proceder de las tres capas embrionarias. Y eso se explica de la siguiente forma. El endodermo va a estar dando lugar, por ejemplo, que son los epitelios como tal, ¿no? En este caso que están recubriendo, en este caso, vías aéreas. Luego el mesodermo va a dar la parte de tejido conjuntivo, ¿no? Toda esa parte del mesénquima de células indiferenciadas que van a dar a distintos linajes celulares. Y la parte del ectodermo que va a dar la inervación como tal a esos sistemas. Por lo tanto, nunca se van a olvidar esa idea, chicos. Si tú hablas del sistema respiratorio, sistema cardiovascular, proceden de las tres capas embrionarias. Sin embargo, vamos a ver acá de que va a haber como que un punto de inicio, pero como tal, todos los sistemas, y lo vuelvo a recalcar, provienen de las tres capas embrionarias. Por favor, que no se te vuelva a olvidar eso y no te vaya a agarrar así en el examen. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, inicial cuando hablamos del sistema respiratorio? La pared ventral del endodermo, ¿de qué? Del intestino primitivo anterior. Eso ya lo vas a ver más adelante, no te preocupes. Entonces, justamente, MPL hace referencia a una de las subdivisiones que tiene el mesodermo intraembrionario. Tú recordarás que este mesodermo tiene la parte en este caso la parte paraxial, la parte de placa lateral y la parte intermedia, ¿no? Entonces, este mesodermo de placa lateral o lateral, como quieran decirle, va a tener la producción de este gen, que vendría a ser el WNT, que yo coloquialmente le digo el guantán, así me lo corro más rápido. Entonces, esta producción de guantán del mesodermo de placa lateral va a estimular a este gen, NKX2.1, y ese NKX2.1 va a estimular que justamente de esta pared ventral del endodermo del intestino primitivo anterior salga ¿qué cosa? El surco laringotraqueal. Esto sucede aproximadamente en la mitad de la semana de desarrollo gestacional número 4. Estamos acá poniéndonos un poco en el tiempo y acá para que puedas ver la imagen. El intestino primitivo anterior va a tener una pequeña formación llamada el surco laringotraqueal. Ahora, ¿qué sucede después? Al final de esa misma cuarta semana se va a formar esta yemita, yema laringotraqueal, que en algunos libros lo vas a encontrar como divertículo. Sin embargo, y te lo voy diciendo desde ahora, es mucho más propio mencionar que se llama yema que divertículo, ya que este último hace referencia a ciertas estructuras, por así decirlo, patológicas, ¿no? Digamos, divertículo de Meckel. Incluso en los artículos ya de revisión con ustedes, yo les dejo ahí bibliografía al final de pie de página, en esta, ¿no? En la siguiente sí, van a ver que incluso la traducción es yema, ¿no? Más que divertículo. Ya divertículo no es un término muy en uso, pero sabemos que hace referencia a lo mismo. Pero hablando con propiedad, es yema. Entonces, al final de la cuarta semana de desarrollo gestacional, se forma la yema laringotraqueal. Esta yema laringotraqueal, y por la idea base que te he dicho que todos los sistemas provienen de las tres capas embrionarias, va a tener tanto un revestimiento mesodérmico como endodérmico. Del mesodermo que sale, tejido conjuntivo, y justamente tú ya sabes, por la clase que te de tejido conjuntivo, que este tiene sus subdivisiones, ¿no? En embrionario, y propiamente dicho, y especializado. ¿Y este especializado en qué es? Cartílago y, bueno, otro tejido fundamental que es el tejido muscular liso, ¿no? Que tú ya sabes un poco sus características. No voy a entrar en eso. Y el endodermo que da el epitelio pulmonar y las glándulas del tracto respiratorio. Sigamos. Entonces, a partir de este endodermo específicamente, vamos a poder determinar tres secciones. Una sección caudal, tú ya sabes por la primera clase de anatomía cuáles son las posiciones anatómicas, ¿no? Cefalocaudal, ese tipo de cosas, posterior, anterior. En la parte caudal, es decir, la parte baja, tenemos a la yema respiratoria, también llamada la yema pulmonar. Esto es muy importante, es casi el eje de todo el desarrollo de lo que vendría a ser los pulmones. Luego en la parte media vamos a encontrar lo que va a dar lugar a la laringe y la parte cefálica va a dar lugar a la faringe, en este caso, o mal llamado en algunas partes sistema branquial, ¿no? Pero ya saben que nosotros no tenemos branquias como tal.
Entonces, esto vendría a ser un poco la imagen, ¿no? Digamos, un corte acá a nivel transversal y observamos esto. Mesodermo esplácnico, tú ya sabes que el mesodermo de placa lateral tienes tanto la esplacnopleura como la somatopleura. No te olvides, somato hace referencia a lo superficial, a lo externo, y la esplacno, visceral, hacia lo que es interno, ¿no? Órganos internos, mesodermo esplácnico. El endodermo, faringe primitiva, la abertura laringotraqueal y el divertículo, mal llamado divertículo, sería la yema laringotraqueal, que se forma cuando final de cuarta semana de desarrollo gestacional. Sigamos entonces. Hablemos de esta pequeña llama respiratoria que va a ser estimulada ¿por quién? Por T-Box número 4. Entonces, esta yema laringotraqueal va a formar ciertas crestas, también llamados los pliegues traqueoesofágicos, como puedes observar acá en la imagen. Tenemos acá la faringe, surcos y el primorio del tubo laringotraqueal. Es decir, vamos a ver un poco lo que vendría a ser también la diferenciación posterior de lo que es tanto los sistemas digestivo como en la parte respiratoria, ¿no? Porque tú recordarás que para digestivo está el esófago y para respiratorio está la laringe, ¿no? Entonces, estos pliegues se van juntando y van a formar ¿qué? Un tabique traqueosofágico alrededor del final de la quinta semana de desarrollo. Mira acá, tienes la parte de la faringe, tienes la parte del tubo laringotraqueal, etcétera, y los pliegues que se están fusionando en sí. Y luego vas a tener la participación de estos genes, ¿no? NKX 2.1, FOXF1 y SOX2, que van a diferenciarte tanto en el esófago como en el tubo laringotraqueal. Es decir, ya tienes definido tanto la porción digestiva como la porción respiratoria, como puedes observar en esta imagen. Porción digestiva esofágica, porción respiratoria con el tubo laringotraqueal. Y es importante también mencionar que el mesénquima pulmonar proviene de un pool multipotencial llamado progenitores cardiopulmonares, porque justamente de ese pool, es decir, de esa reserva de células, por así decirse, vamos a tener tanto diferenciación en células propias de lo que va a ser el sistema respiratorio, o mejor dicho, de los pulmones, y por otra parte vienen a ser las células cardíacas, ¿no? Los cardiomiocitos, mejor dicho. ¿Y eso quiénes van a participar en esta diferenciación? El ácido retinoico importantísimo, las proteínas morfogenéticas óseas y también los factores de crecimiento de fibroblastos. Entonces, ¿qué tienes que quedarte con esto? De que el sistema respiratorio va a surgir ¿de qué? De las tres capas embrionarias. Pero ¿cuál es el punto de inicio? La pared ventral del endodermo del intestino primitivo anterior. ¿Por medio de quién? La yema laringotraqueal. ¿Qué otro punto tienes que acordarte? Esta cosa de acá. La formación de la yema respiratoria, que es la porción caudal del endodermo de la yema laringotraqueal. ¿Y qué más tienes que acordarte de esto? Este gen de aquí, NKX2.1, que también se le llama como que el gen maestro para el sistema respiratorio. Ya veremos que hay otro gen que se encarga de gobernar el sistema cardiovascular como tal. Sigamos, chicos. Entonces, hablemos un poco de lo que es el desarrollo de los bronquios y los pulmones, ya que tienen una íntima relación fisiológica, anatómica, etc. Entonces, los bronquios, en este caso, van a surgir a partir de ¿qué? La yema respiratoria que ya hemos visto anteriormente. Las yemas bronquiales van a crecer hacia ¿qué? Hacia los canales pericardio-peritoneales, ¿no? Entonces, acá podemos observar un poco lo que son los canales pericardio-peritoneales, un poco lo que es el mesodermo somático, acá tenemos el mesodermo esplácnico, recuerda, visceral y el somático superficial externo, y acá van a ser estas pequeñas yemitas, es decir, toda esta yema es la yema respiratoria, pero dentro de esta yema salen dos más, que son los bronquiales, que se van extendiendo y van a formar los distintos bronquios que tú ya has visto en tu clase de vías aéreas en anatomía. Entonces, en la quinta semana se forma ¿qué? Yemas bronquiales primarias, bronquios primarios. Sexta semana, los secundarios, y la séptima, bronquios segmentarios, ¿no? ¿Qué participación tienen estos genes aquí? Yo te dije el gen arquitecto del sistema respiratorio, proliferación epitelial, factor de crecimiento de fibroblastos, iniciador de ramificaciones y proteína morfogenética ósea, continuador de la ramificación de los bronquios, disculpa. Entonces acá tenemos también un poco una imagen, ¿no? Que he sacado un artículo que lo puedes revisar aquí, justo aquí, acá abajito, de cómo está desarrollando, ¿no? Acá tenemos el foregut, que hace referencia al intestino primitivo anterior, un poco lo que es la formación de la yema respiratoria, acá se puede ver las yemas pulmonares, y acá un poco lo que viene a ser la extensión de los bronquios como tal, ¿no? Y ahora, haremos un poco lo que es la pleura. Tú ya sabes qué es la pleura, ¿no? Aquellas membranas serosas principalmente que se encuentran recubriendo lo que son los pulmones. ¿Se forman entre qué? La quinta y la séptima semana de desarrollo. La pleura parietal es a partir del mesénquima somático y la visceral a partir del mesénquima esplácnico, y van a formar ciertas fisuras que van a separar a qué? Los lóbulos pulmonares. No te vayas a olvidar de ello. Ahora sí, hablemos un poco de lo que son las etapas del desarrollo de quién? Los pulmones como tal, que son 5, sin embargo en algunos libros como que le quitan uno, le hacen unos cambios, ¿no? Pero acá he tratado de hacer un conglomerado de casi todos los libros, o la gran mayoría, ¿no? Que son los libros de base de nuestra ayudantía. Entonces, hablemos de la fase embrionaria, que tiene una duración desde la cuarta hasta la séptima semana de desarrollo.
Acá se va a dar, ¿qué? La formación de la yema respiratoria que tú ya has visto, también llamada yema broncopulmonar. Ojo, tiene distintos nombres. Y su bifurcación en los bronquios primarios. Entonces, esta imagen, Sebastián, no la entiendo. ¿Qué es esto? Mira, yo sé que está bien rara, pero para que me entiendas. Lo que se ve acá es un poco lo que viene a ser las yemas, ¿no? Y justamente la idea de esta imagen es que tú puedas comprender cuáles son los genes que se encargan, por ejemplo, de poder diferenciar esas secciones que se observan acá en este caso, de la yema, ¿no? Por ejemplo, que quienes te están gobernando el NKX 2.1, que yo dije que sé que se encarga de desarrollar la parte de los pulmones, sistema respiratorio como tal, ¿no? Y el SOX2, que también hemos visto anteriormente para poder, y voy a retroceder para que no te me pierdas, SOX2 que se encargaban de qué? De poder diferenciar tanto la parte digestiva del esófago de lo que es el tubo laringotraqueal. Pues ahí tenemos unos genes ahí ciertamente implicados, ¿no? Y acá también tenemos una imagen de corte transverso, que observamos acá la yema, acá un poco lo que son nervios frénicos, los pliegues pleuropericárdicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa. Yema pulmonar y las cavidades pleurales que se están recubriendo. Sigamos. Vamos con la fase pseudoglandular, que vamos a observar por qué tiene ese nombre también, ¿no? Acá, ¿qué se van a formar? Se van a formar los bronquiolos terminales. O sea, ya tienes tu bronquio primario, secundario, terciario, sus subdivisiones, y luego, ¡pum!, llegan los bronquiolos terminales. Entonces, acá también, ¿qué se forma? El cartílago, el músculo liso y las glándulas mucosas. Y esta presencia de glándulas mucosas es lo que hacemos en esta lámina histológica. Es decir, cuando te preguntan en tu examen práctico de embriología, señale usted en la imagen que se corresponda con el estadio pseudoglandular del desarrollo biológico de los pulmones, tú tienes que buscar una imagen similar a esta, encontrar estos espacios que son los bronquios y esta apariencia un poco agujereada, ¿no? Como lo puedes ver, pero en realidad son la formación de glándulas. Tienes este aspecto glandular, por eso se le llama pseudoglandular, que parece pero que no es. Luego, ¿qué más aparece aquí? Lo que son las células ciliadas, células caliciformes y basales en las vías proximales. Recuerda que tenemos vías proximales o que puede corresponder a, por ejemplo, ¿no? Lo que es la tráquea y todo ello, y las vías ya distales, que es netamente lo que está dentro de los pulmones, ¿no? Los neumocitos y todo ello. En la 10ª semana van a iniciar ¿qué? Los movimientos respiratorios fetales. Estos movimientos respiratorios fetales son importantes porque ya son como un estímulo mecánico a que los pulmones puedan seguir creciendo, ¿no? Entonces, esta imagen de acá igualmente justifica un poco cuál es el rol que tiene el NKX 2.1 en el desarrollo de las vías aéreas, principalmente lo que son los pulmones, y acá también podemos ver un poco, ¿no? La diferenciación. Por ejemplo, las vías aéreas proximales van a ser estimuladas ¿por quién? Por SOX2, que es todo lo que está de color verdecito. Y las vías aéreas distales están estimuladas ¿por quién? Por SOX9, ¿no? Entonces, acá hay un juego de genes que van a determinar tanto la identidad proximal como la identidad distal, ¿no? Sigamos. Tenemos el estadio canalicular, 16 a 26. Bueno, era 16 ahora fue ya. Entonces, justamente en el estadio canalicular, los bronquiolos terminales del estadio pseudoglandular van a formar ¿qué cosa? Bronquiolos respiratorios. Y esos bronquiolos respiratorios, que en este caso está como respiratory bronchioles, acá en inglés, van a formar ¿qué cosa? Los conductos alveolares o alveolar ducts, que lo puedes encontrar así en inglés sin ningún problema. Esto lo que se llama es canalización. Y justamente como se van canalizando en más pequeño, más subdivisiones, se le llama estadio canalicular. O sea, prácticamente el proceso se corresponde con el nombre. Luego, estos conductos alveolares van a estar revestidos de ¿qué? Epitelio simple cilíndrico. Estos van a ser los primeros signos de diferenciación de las células alveolares. Y también se va a dar el inicio de lo que es la vascularización, o sea, la presencia de capilares que van a poder, digamos, dar soporte nutricio a las células en desarrollo, ¿no? Acá tenemos un poco la imagen que dista mucho de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Mira, estadio pseudoglandular, ¿cómo está? Esta presencia, ¿no? Un poco agujereado, si lo quieres describir de esa forma. Pero ya en el estadio canalicular, ves esta canalización, valga la redundancia, ¿no? O sea, ya vamos un poco lo que son las llaves de los bronquiolos original, y un mucho mayor aumento vamos a encontrar lo que son los conductos alveolares per se, ¿no? Y un detalle importante, que esto se pregunta mucho en los exámenes de embriología, es que entre la semana 20 y 22, esto lo puedes encontrar en Moore y en Carson, se va a dar la iniciación. Ojo, ojo con este detalle. El inicio de la secreción de surfactante. No es lo mismo de que, por ejemplo, ¿cómo puedo decirte? No. Digamos, un niño, si nace
en la semana, por ejemplo, ¿no? En la semana 20, dices, ah, ya, pues puede sobrevivir, ¿no? Ya tiene la sustancia surfactante, tú aprenderás que eso es importantísima para el proceso de ventilación y que no haya colapso alveolar. Tú dirás, ah, ya, pues si ya tiene surfactante, pues puede sobrevivir, ¿no? Falso. Si nace entre estas semanas 20 y 22, o incluso mucho antes, donde ni siquiera se produce, el niño va a tener una muy alta mortalidad, ¿no? Prácticamente, debido a que es un inicio en la secreción. No es que ya hay una capa completa de surfactante que esté recubriendo todos los pulmones. No, 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 no. Es un inicio de la secreción. Por favor, ten eso bastante en cuenta. Semana 20 y 22. Sigamos. Estadio sacular, que es desde la semana 26 hasta el nacimiento como tal. Acá se van a formar más sacos terminales, que son los futuros alvéolos primitivos, que van a estar separados por ciertos septums, ¿no? Septums o tabiques es lo mismo. Primarios que están rodeados por qué? Mesénquima con capilares proliferantes, ¿no? ¿Qué quiere decir de todo esto? Que los alvéolos ya van a tener su estructura como si fuesen alvéolos de un adulto, ¿no? Vamos a encontrar ahí lo que es el epitelio, ¿no? Los neumocitos, todo ello, y alrededor los capilares que van a encargar de dar la nutrición, ¿no? Y justamente afuera lo que son las paredes, que son estos tabiques primarios de tejido conjuntivo. Se va a formar lo que es la barrera alveolo capilar. Esto ahorita solo tengo, digamos, en idea de que es una barrera, ¿no? O sea, que permite lo que se llama la famosa hematosis de por sí, ¿no? Pero después, cuando ya lleves la parte de fisiología, entenderás que esta barrera alveolo capilar tiene mucha más importancia, ¿no? También llamada membrana alveolo capilar. Luego, se va a dar la diferenciación de los neumocitos y el aplanamiento del epitelio cúbico. ¿Qué quiere decir esto? De que ya vamos a encontrar un poco lo que son la identidad de las células, ¿no? O sea, diferenciar tanto un neumocito tipo 1 de un neumocito tipo 2. Y por último, detalle importantísimo y que lo diferencia del estadio canalicular es que ya en la semana 22, 26 a 28 hay suficiente cantidad de surfactante. No te vayas a olvidar de ello, porque ya te he dicho, en canalicular, entre la 20 y 22, inicia la secreción, claro, pero no es suficiente para que el niño pueda sobrevivir, no si es que nace de manera prematura. En cambio, si el niño nace de la semana 26 en adelante, tiene muchas mayores chances de vivir debido a que hay una cantidad suficiente en lo que es el surfactante. Luego, sigamos. ¿Qué dice acá? Acá hay una pregunta. Esa se no lleva ni... ya, a ver. A las formas, amigo. A ver. Acá hay una pregunta con respecto a lo que es el surfactante. A ver, para que se me logre entender, el surfactante vendría a ser una sustancia compuesta tanto de proteínas como de fosfolípidos que se encargan de que, por ejemplo, tú sabes, ustedes van a aprender más adelante de que los alvéolos van a, digamos, recibir el aire, ¿no? O sea, obviamente cuando uno está ventilando, ver la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, justamente cuando se vaya, digamos, a expulsar el aire, es como que este alvéolo va a empezar a cerrarse. Imaginemos que no hay surfactante en este alvéolo. El alvéolo, cuando ya está expulsando todo el aire, porque recuerda que el aire siempre va de mayor a menor presión, cuando se vaya cerrando y no hay surfactante, ¡pum!, va a quedar cerradito, ¿no? O sea, imagina tu puño, haz como si fuese una U y luego ves cerrándolo. Si no hay surfactante, va a quedar como un puño. Entonces, ¿tú crees que el bebé posteriormente va a poder, digamos, ventilar nuevamente? Claramente que no. Entonces estaría entrando en una dificultad respiratoria porque sus alvéolos están prácticamente colapsados, es decir, no están abiertos. Sin embargo, con la presencia de este surfactante, que con lo que van a hacer sus proteínas surfactantes, sus fosfolípidos, etcétera, va a ayudar a que justamente cuando ese alvéolo se esté cerrando, pueda volver a abrirse, ¿no? Justamente por ciertos mecanismos fisiológicos que, bueno, no corresponde mucho a la teoría del día de hoy, pero lo vas a aprender más adelante, así que no te preocupes. Pero a grosso modo, esa es la importancia que tiene, ¿no? El surfactante, evitar el colapso alveolar durante la ventilación. Sigamos. Vamos con la etapa alveolar, que es desde la parte postnatal hasta lo que son los 8 años. Acá, ¿qué va a suceder? Se va a dar lo que es la alveologénesis, es decir, formación de subunidades de intercambio de gases. ¿Qué quiere decir esto? Mira, vamos a ver desde aquí, no, aquí no, desde el estadio canalicular. Acá tenemos conductos alveolares. Ojo, conductos alveolares no es lo mismo que los alvéolos. Luego, ¿qué tenemos en el estadio oxacular? Tenemos sacos terminales, que son alvéolos primitivos, pero es finalmente en el estadio alveolar propiamente dicho que ya sucede el proceso de alveologénesis, es decir, las subunidades que van a realizar el intercambio de gases, ¿no? O la hematosis también llamada. En este caso también vamos a tener una barrera alveolo capilar mucho mejor definida que en lo que ha estado en el estadio secular. Y por último, alvéolos maduros en contacto con lo que son los capilares endoteliales, ¿no? Y acá una imagen que sacó un artículo en que puedo observar un poco la población celular que se encuentra en estos sacos alveolares, ¿no? Y acá tenemos a lo que son los neumocitos o células las células epiteliales alveolares tipo 1, tipo 2, pericitos, endotelio, etcétera.
Y acá también un poco lo que son la formación de los distintos estructuras, ¿no? De las vías respiratorias bajas, ¿no? En el estadio embrionario. Obviamente con las fechas puede variar siempre un poco, sea una semana, 2 semanas, pero a grosso modo siempre son este aproximado, ¿no? Acá se forma la tráquea, los bronquios, luego en el pseudoglandular los bronquiolos, canalicular los bronquiolos respiratorios y los sacros alveolares, y el sacular, conductos alveolares y la alveolarización, que es en el estadio alveolar, los alveolos como tal, ¿no? Son alveolos ya maduros de por sí con su microvasculatura y todo ello. Ahora, ¿cuáles son algunas malformaciones congénitas que tienes que tener en cuenta? Si bien no son todas, son las que tienes que, digamos, tener siempre al tanto, ¿no? Que son un poco, o mejor dicho, son bastante frecuentes de suceder como tal. Por un lado tenemos lo que es la hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita va a producir qué cosa, la hipoplasia, ¿no? Cuando me refiero a hipoplasia, es una, por así decirse, una disminución en el desarrollo de los pulmones, es decir, no va a desarrollarse completamente, es decir, hipoplasia, ¿no? Bajo desarrollo. Entonces, y también va a generar lo que es la hipertensión pulmonar, conceptos que lo vas a manejar mucho más adelante. Ahora, ¿qué gen está asociado a esto? El GATA6. El GATA6 va a estar justamente asociado un poco a lo que es la función, o mejor dicho, la formación de lo que vendría a ser esta barrera que es el diafragma, ¿no? Porque tú en tu clase, si no me equivoco, ya en abdomen, o creo que lo verán mañana con Paul, si no me equivoco, la parte de abdomen, ustedes verán justamente de que va a tener ciertos hiatos, ¿no? Entonces, esa formación de hiatos del abdomen va a estar gobernada ¿por quién? Por el GATA6. Por lo tanto, si hay un gen deficiente, ya hay, digamos, una mala formación de estos hiatos, obviamente a través de estos agujeros que se forman, va a haber una herniación, es decir, va a haber una protrusión de ciertas estructuras que están por debajo del diafragma hacia la parte torácica, ¿no? Mira este caso, tenemos en este caso una hernia de Bochdalek, una hernia de Bochdalek, ¿no? Que es la más común. En este caso, a través de esta hernia, ¿quién va a salir? Pum, una estructura abdominal, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser los intestinos o parte incluso de lo que es el hígado. Entonces, claramente, como está ocupando espacio de la cavidad torácica, ¿tú crees que los pulmones van a poder desarrollarse? Como tal, no van a poder porque no tienen el espacio suficiente. Y tú ya sabes también esto, de que justamente los movimientos respiratorios fetales, es decir, ese movimiento mecánico que van a tener los pulmones, es importante también para estimular su propio desarrollo, ¿no? Entonces, si tú tienes una estructura ajena, como puede ser intestinos, el hígado, etcétera, de estructuras abdominales que protruyen, es decir, se hernian a través de estos hiatos, entonces, obviamente, va a haber una hiperplasia pulmonar, no van a poder desarrollarse de forma adecuada. Esa es la hernia diafragmática congénita, chicos. Luego tenemos otro que se llama el quiste broncogénico o quistes pulmonares congénitos, ¿no? Este vendría a ser un desarrollo anómalo de quistes, ¿en donde? En los bronquios periféricos, que se puede observar en esta imagen de acá. Esto se va a originar ¿de dónde? De una gemación alterada del árbol traqueobronquial, ¿no? Cuando me refiero a árbol traqueobronquial, voy a poner la imagen, disculpe que retroceda mucho, pero es para que se entienda básicamente. Tenemos esta imagen de acá, ¿no? Por ejemplo, tráquea y bronquios, a esto me refiero con árbol traqueobronquial, ¿no? O sea, una estructura de vías respiratorias bajas como tal. Entonces, va a haber una gemación, es decir, como se va a formar una pequeña yemita, ¿no? Justamente en este árbol, ¿no? Ahora, ¿qué manifestaciones vas a tener con respecto a estos quistes broncogénicos, disculpen? Una hiperinsuflación pulmonar distal. ¿Qué quiere decir esto? Que tus pulmones van a estar mucho más hinchados de aire por la presencia de estos quistes, ¿no? O incluso estos quistes, como son cavidades que tienen líquido en su interior también, van a generar una obstrucción de las vías aéreas. Y ahora, de manera histológica, ¿qué podrías observar tú? En este caso, quistes que están compuestos tanto de tejido cartilaginoso como de epitelio columnar o cilíndrico mucosecretor, ¿no? Y esta conformación mucosecretora puede justificar por qué se llama quiste, ¿no? En este caso estamos hablando de cavidades llenas de líquido. Luego tenemos por último lo que es el enfisema lobar congénito. En este caso, lo que vamos a hacer acá, toda esta sección en blanco, este enfisema, predispone a la superinflación del área parenquimal. En este caso va a suceder como va a haber una superinflación, es decir, va a haber bastante cantidad de aire que está quedando atrapada en esta parte torácica, va a haber un desplazamiento de las estructuras mediastínicas, tú ya sabes el mediastino, ¿no? Mediastino superior, inferior, el anterior y todo ello. Entonces, como va a haber bastante aire que está quedando atrapado en las estructuras pulmonares, entonces va a empezar a desplazar a las demás estructuras que se encuentran en el mediastino, ¿no? Y eso que genera dificultad respiratoria, justamente, ¿no? Entonces, esto vendría a ser como que a grosso modo algunas patologías que te puedo mostrar. Obviamente hay muchas más que vas a aprender durante el curso, pero esas son las que tienes que tener mayor en cuenta, ¿no? Hernia diafragmática congénita, que tú ya sabes, GATA6, que genera hipoplasia pulmonar. Luego tenemos el quiste broncogénico,
o quistes pulmonares congénitos porque pueden ser varios, que en este caso genera hiperinsuflación pulmonar y obstrucción de las vías aéreas. ¿Y qué encuentras acá? Tejido cartilaginoso con epitelio columnar mucosecretor. Y por último, el enfisema lobar congénito, que el enfisema va a hacer referencia a un atrapamiento de aire, ¿no? Que es lo que vas a observar en tus exámenes de imágenes como tal, ¿no? Y este atrapamiento de aire, como la cavidad torácica tiene cierta capacidad, bueno, cierta capacidad como tal, va a haber un desplazamiento de las estructuras mediastinales, ¿no? Y eso que genera dificultad respiratoria. Ahora, vamos a hablar del desarrollo del corazón. Sin embargo, te quiero preguntar, ¿quieres que continúe o quieres tomarte una pausa? Porque al menos la de corazón sí es un poco más larga. O sea, pulmones era algo corto. A ver, chicos, los leo. Ustedes, uy, disculpen, ustedes mandan. ¿Continuamos o damos un descanso de 5 minutazos? Por mí normal, no hay problema. A ver, chicos, un sí, un no, una carita feliz, un XD. A mí me sirve. 5 minutitos. Ya, perfecto. No se preocupen, chicos. Entonces, voy a pausarla acá. Voy a pausar la grabación también. Uy, pausar. Guau. A ver, sigamos. A ver, esto por aquí. Ya, listo. Entonces, ya hemos visto lo que es la parte del desarrollo de los pulmones y un poco lo que es el desarrollo del sistema respiratorio como tal. Ahora vemos un poco el desarrollo del corazón. Ahora, como les digo, siempre quédense con la base de esta idea, de que los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo como tal, proceden de las tres capas embrionarias, o sea, endodermo, mesodermo y ectodermo. Sin embargo, hay un punto de partida en alguna de las capas. Hemos visto que para el sistema respiratorio es el endodermo ventral del intestino primitivo anterior, y acá vamos a observar que vendría a ser, en este caso, el mesodermo precardíaco, ¿no? En la parte del desarrollo del corazón. Así que vamos a empezar con ello. Prepárense, que esta va a ser un poquito larguito, ¿no? Pero es interesante. Primero, vamos con Bob el constructor, que hace referencia a la inducción molecular. ¿Qué nos dice Bob? Bob nos dice que cuando hablamos del desarrollo del corazón, hay un gen maestro, el NKX2.5. Este se encarga de ¿qué? Especificar el campo cardiogénico, que es el que va a dar la génesis al corazón, para el tabicamiento auricular y el desarrollo del sistema de conducción. Ojo, no te vayas a confundir, es NKX2.5. Para el sistema respiratorio, específicamente los pulmones, es el NKX2.1. Son dos factores muy similares, pero con un numerito cambia todo. Ten eso en cuenta, por favor. Pero preguntémonos, ¿por qué se genera el sistema cardiovascular? Como tú ya has visto, tanto en primera, segunda, tercera semana de desarrollo gestacional, en este caso, el embrión como tal que se está formando va a ir creciendo, ¿no? Va a haber un aumento de células como tal. Por lo tanto, las necesidades metabólicas ya no van a poder ser satisfechas mediante difusión simple a través de lo que son los vasos sanguíneos de la madre y todo ello, sino que ahora se necesita una red compleja que pueda ayudar a dar todo ese soporte nutricio y otros factores a través de lo que es en este caso el sistema cardiovascular, ¿no? Que se corresponde del corazón y los distintos vasos sanguíneos. Es decir, conforme uno va creciendo, el sistema de difusión simple ya no es suficiente. Por lo tanto, necesitamos un sistema que se encargue netamente de eso, de llevar toda la parte nutricia a las demás estructuras del organismo que están en desarrollo. Ahora, justamente el corazón va a tener su desarrollo a través de distintas etapas. Hablemos de la etapa precardiogénica. Tenemos acá que inicia en la mitad de la tercera semana de desarrollo gestacional, por medio de estos factores llamados los MESP1 y 2. MESP hace referencia a factores de transcripción del mesodermo posterior 1 y 2. Estos de acá van a estimular que el mesodermo lateral, o mejor dicho, cuando el mesodermo lateral o de placa lateral, como quieren decirle, se delamina en estos dos, en somatopleuro y esplacnopleuro, van a aparecer estos de acá. Porque justamente a nivel de la esplacnopleura es en la cual se va a formar justamente la parte visceral, ¿no? De lo que es el corazón, ¿no? A través del estímulo de lo que es MESP1 y 2. Ahora, vayamos un poco a lo que es el sitio de la gastrulación como tal. En la gastrulación tú tienes tus distintas células que están pasando por un proceso de diferenciación, pero hay cierto factor, el querido factor Wantan, que hemos visto anteriormente, que se encarga de inhibir a las células que van a adoptar, ¿qué cosa? El linaje cardíaco. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer estas células para poder formar el corazón? Tienen que migrar. Por lo tanto, tenemos acá ciertas células que migran y fuera del sitio de gastrulación, fuera de la inhibición del Wantan, pueden diferenciarse finalmente en el linaje cardíaco.
Ahora, ¿qué sucede con las otras capas? Ya que estamos hablando netamente de mesodermo. El endodermo y el ectodermo, a su vez, van a producir a la proteína morfogenética ósea, que a su vez produce el GATA4 y el NX2.5, el gen maestro, ¿no? Como ya hemos visto acá. Estos dos lo que hacen es ayudar a la especificación y formación de lo que son los cardiomiocitos, la célula clave en el desarrollo del corazón, los cardiomiocitos, no te vayas a olvidar de ellos. Uy, se me pasó la animación, ya fue. Entonces, acá tenemos una imagen en la cual observamos tanto lo que son estos endodermo embrionario, lectormo embrionario, mesodermo, en este caso mesodermo cardiogénico, ¿no? Como te había mencionado anteriormente. Acá es importante notar que hay ciertas áreas cardíacas. Estas áreas cardíacas van a confluir y van a formar lo que se llama la herradura cardiogénica, el campo cardiogénico primario, el creciente cardíaco, o otro nombre también que le dicen es la excrescencia cardiogénica, ¿no? Esos cuatro nombres hacen referencia a lo mismo. Esto de acá, y como puedes ver en esta imagen, esta herradura cardiogénica primaria va a dar lugar a ¿qué cosa? Las aurículas izquierda-derecha, la mayor parte, ojo, la mayor parte del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo como tal. Ahora, acá tenemos la imagen de esta U invertida, esta herradura que es de color verde. Esa herradura hace referencia a que el campo cardiogénico secundario, que se va a formar a partir del día 20 o 21 de mesodermo esplácnico ventral. No te olvides, estamos hablando de órganos internos, estamos hablando de esplacnopleura, mesodermo esplácnico. Y este campo cardiogénico secundario va a dar lugar tanto al resto del ventrículo derecho y al tracto de salida. No te vayas a olvidar de esa parte, por favor. Y acá ciertos genes implicados. Para el ventrículo izquierdo, el HANT1. Y para el resto del ventrículo derecho, o el ventrículo derecho como tal, es el HANT2, ¿no? Para que tengas en cuenta ahí una cierta diferencia entre la formación de ambos. Ahora, la etapa de pre-asa. ¿Qué sucede acá? Veamos esta imagen. Tenemos ya de por sí un poco lo que es el mesénquima, tejido conjuntivo embrionario, la notocorda, que es nuestro eje central, y esto de acá, tubos cardíacos en ambos lados, dos tubos cardíacos, un poco de celoma, es decir, la cavidad interna del organismo, ¿no? Entonces, estos acúmulos angiogénicos que tienen acá, estos tubos cardíacos, van a formar un tubo endocárdico primitivo. Endocárdico, ya sabes, el endocardio es epitelio simple plano, que está recubriendo, o mejor dicho, la capa interna del corazón. Estos tubos endocárdicos primitivos de acá, 1 y 2, junto a los primordios miocárdicos, van a formar al tubo cardíaco primitivo o al tubo mioendocárdico. No sé, ya tienes tanto la parte muscular como la parte endotelial, la parte del epitelio, ¿no? Justamente, ¿no? Que es todo este imagen que ves aquí, que se va a confluir en esto. Este corte de acá, los dos tubos endocárdicos con los primordios, ¡pum!, sale uno, ¿no? Un tubo cardíaco primitivo o tubo mioendocárdico. Ahora, vamos a la etapa de asa. En la etapa de asa, como justamente ya tenemos acá formado en solo uno, acá se va a empezar a, digamos, a tener una distinta conformación como tal. En los días 22 y 23, gracias a los factores HAN1, HAN2 y MEF2, va a haber un proceso llamado el looping, o en este caso el looping, lo que va a hacer es que este tubo mioendocárdico, como tiene una forma más o menos como una C, así se mencionan los artículos, tenga una forma de ¿qué? De S, ¿no? Mira, una S como tal. También se va a dar un poco lo que es la trabeculación cardíaca y la compactación del miocardio ventricular. Esto quiere hacer referencia tanto a la aceptación, que vamos a hablar más adelante, un incremento del gasto cardíaco y también lo que es el índice de los latidos cardíacos, ¿no? Alrededor de la cuarta semana de desarrollo gestacional. Y ojo, acá un error mío, por favor, esto bórralo. La frecuencia cardíaca, en este caso embrionaria, porque recuerda que feto esto es en la octava semana en adelante, la frecuencia cardíaca en este estadio de ASA vendría a ser de 120 a 160. Por favor. Como te digo, borra el fetal. Ahí sí, un lapsus brutus aliensus. Entonces, esta etapa de ASA vamos a tener distintas regiones como tal. Vamos a tener en la parte caudal, lo que vendría a ser en la parte cefálica, el tracto de salida. Este tracto de salida va a dar lugar a las arterias grandes del corazón, la aorta y la pulmonar. El bulbo cardíaco, la parte en verde, va a dar lugar a la porción trabecular del ventrículo derecho, el cono arterial y el tronco arterial. Uy, se me acabó la batería. No puede ser. Un ratito, antes que se me apague la laptop. Listo, así. El ventrículo primitivo va a dar lugar al ventrículo derecho y principalmente al ventrículo izquierdo. Y la aurícula común, ambas aurículas, y por último, y no menos importante, el seno venoso, ¿no? Que va a dar el drenaje de las venas en UCB. Con UCB no me refiero a César Vallejo, sino a lo que son las venas umbilicales, cardinales y vitelinas. Eso ya es otro tema para hablar de circulación fetal.
Ahora, ya tenemos el asa, veamos qué sucede posteriormente al asa, es decir, la etapa de post-asa. En la post-asa quiero hacer un pequeño hincapié en lo que es el epicardio, una estructura muy importante también de las capas del corazón. Entonces, este epicardio va a empezar a formarse en el inicio de la cuarta semana de desarrollo. Este epicardio va a derivar de una estructura llamada el proepicardio, que se ubica dorsal al tubo cardíaco. O sea, ya tenemos acá el tubo mioendocárdico. Número 4, mira, el órgano proepicárdico está casi dorsal en la parte caudal, como puedes observar. Este va a estar, digamos, adherido, o mejor dicho, en asociación con lo que es el mesénquima celómico del septum transverso, el posterior diafragma, y las células mesoteliales del lado derecho del seno venoso, ¿no? Recuerda que el seno venoso, ¿dónde estaba? En esta imagen, acá atrásito, ¿no? La parte del seno venoso como tal. También mencionar, no te olvides, células mesoteliales también es un epitelio simple plano, ¿no? Que está recubriendo las principales cavidades corporales del organismo. Ahora, veamos un poco este grafiquito de acá. Tenemos epicardio, el mesénquima y el miocardio, ¿no? Que es lo que estamos observando en esta imagen de aquí. Entonces, va a haber una subpoblación de células epicárdicas, ¿de quién? De este órgano proepicárdico, que van a tener un proceso llamado transición endotelio-mesenquimatosa. Es decir, estas células epiteliales van a poder transformarse en células mesenquimales, ¿no? Ya sabes que cuando tienen el potencial de tejido conjuntivo, puede jugar mucho más en otro tipo de células en las cuales se pueden diferenciar, ¿no? Entonces, este mesénquima va a dar lugar tanto a las valvas de las válvulas, a los fibroblastos cardíacos, a los vasos coronarios y también lo que es el anillo fibroso, ¿no? Es decir, parte del esqueleto cardíaco. Otro punto importante es que este mesénquima va a estimular a que al IGF, el factor de crecimiento insulínico tipo 2, este a su vez a su receptor 1, este al RK y por último proliferación de cardiomiocitos. No te olvides, la proliferación de cardiomiocitos es importante ya que la capa más importante del corazón es el miocardio. Y acá un otro gráfico de un artículo que he sacado en el que puedes observar justamente, ¿no? Ventrículo, aurícula, el órgano proepicárdico y justamente acá se ve cómo este órgano se puede diferenciar como tal conforme haya una menor estimulación por proteína morfogenética ósea, ¿no? Mientras menor haya, más se puede diferenciar el epicardio. Pero si hay mayor señalización de BMP, no se va a poder diferenciar, ¿no? Ese es un dato ahí que te lo dejo. Ahora, tenemos esta imagen de acá, ¿no? Que tenemos el epicardio formado como tal, y justamente todo este tubo, o mejor dicho, toda esta asa cardíaca con su epicardio ya recubriéndolo, están sostenidas, como por así decirlo, a la pared posterior, por medio de qué? El mesocardio dorsal, ¿no? Pero posteriormente este mesocardio dorsal va a desaparecer y va a quedar el corazón suspendido en esta zona, ¿no? Lo que va a ser la parte pericárdica, ¿no? En la parte de los senos pericárdicos como tal, ¿no? Y también, hay que decirlo, que queda, digamos, fijada en ese lugar gracias a los grandes vasos, ¿no? Que viene a ser tanto la parte arterial como la parte venosa, ¿no? Que lo van a sostener, por así decirse. Porque recuerda, acá no es que sea tan secuencial todo, sino que todo sucede prácticamente al mismo tiempo, o sea, de manera paralela. No te voy a olvidar esos detalles también. Solo que lo he puesto de manera secuencial para que se pueda entender de manera mucho más didáctica. Ahora sí, hablemos de lo que es la aceptación o tabicamiento, que es lo que sucedía gracias al looping, ¿no? Que hemos visto en la etapa de ASA. Ahora hablemos un poco de lo que es la aceptación, tabicamiento de la aurícula común. Cuando me refiero a tabicamiento, es básicamente la formación de las cámaras, ¿no? Que hay dentro. O sea, tú ya sabes que hay 4 cámaras cardíacas, o sea, las 2 aurículas y los 2 ventrículos, ¿no? Entonces, justamente el tabicamiento, formación de tabiques entre aurículas y tabiques entre ventrículos. E incluso también el tabicamiento entre el espacio auricular y el espacio ventricular. Ahora, al final de la cuarta semana, ¿qué sucede? Y préstame acá bastante atención. Y fíjate en las imágenes. Las imágenes van a ayudar mucho a que comprendas esto que a veces a uno le marea bastante, pero no es tanto así. Entonces, final de cuarta semana, tabicación de la aurícula. Justamente lo que tenemos ahí es la formación de quién? La formación del septum primum. Busca acá en la imagen septum primum, ¿no? Que a uno también le dicen el foramen primario, en algunos libros también le mencionan así, ¿no? Entonces, o mejor dicho, esa es otra cosa, disculpen. Entonces, tenemos la formación del septum primum, que va a salir de la parte de la aurícula. Este septum primum va a empezar a fusionarse hacia qué? Hacia lo que son los cojinetes endocárdicos. Los cojinetes endocárdicos, no te voy a olvidar de esto, vendrían a ser ciertos cúmulos de mesénquima que está recubierto por endocardio. Eso vendría a ser un cojinete endocárdico. Entonces, justamente como es acá, en forma de luna, este septum primum lo que va a hacer es dirigirse, es como que se va a ir cerrando, como puedes observar acá en la imagen, se va a ir cerrando hacia que los cojinetes endocárdicos dorsales, ¿no? Y esto, ¿qué va a dar lugar? Va a dar lugar a lo que vendría a ser la formación de qué? El foramen primum, ¿no? El foramen primario que vendría a ser un cortocircuito o shunt.
Cuando hablo de la palabra cortocircuito es porque, como tú bien sabrás y ya te explicó Iván en su momento en la clase de corazón, en sí hay dos circulaciones, ¿no? Una circulación sistémica y una circulación pulmonar. La sistémica es la que está al lado izquierdo, ¿no? Que hace referencia a lo que sale por la aorta hacia todo el organismo. Y la circulación pulmonar es lo que hace referencia a la arteria pulmonar, que es la parte del corazón derecho. Entonces, normalmente, como uno como adulto, ¿no? Lo que sucede es que estas dos circulaciones no se chocan como tal. En cambio, si es que hay como que cierta abertura, o en este caso, ciertos cortocircuitos o shunts, eso quiere decir que la sangre, en este caso, la sangre del corazón derecho, se va a combinar con la sangre del corazón izquierdo, ¿no? Con eso me refiero a cortocircuito, es decir, hay cierta apertura que hace que estos dos flujos de sangre se combinen en sí, ¿no? Entonces, acá se puede observar un poco cómo es la flecha, ¿no? Ustedes pensarían, en base a su clase de anatomía, ¿no? Pero Sebastián, el corazón izquierdo, mejor dicho, el ventrículo izquierdo, todo el corazón izquierdo como tal, es de altas presiones, mientras que el corazón derecho es de bajas presiones, porque la sangre estaría yendo de derecha a izquierda. Como tú bien sabrás y te lo voy diciendo desde ahora, es importante notar de que justamente, como estamos hablando de cuarta semana de desarrollo gestacional, el sistema respiratorio, como tal, no está formado del todo. Incluso ni siquiera los pulmones están completos de por sí, porque eso sucede todavía mucho más adelante. Entonces, toda la sangre que se está acumulando en el lado derecho, que incluso la sangre que proveniente de la placenta y todo ello, también llega al lado derecho, está como que sobrecargándolo, ¿no? O sea, hay una alta presión de sangre. Y tú ya sabes por ley de la vida que en este caso, ya sean, en este caso, en este caso líquidos, como pueden ser también las presiones como tal, siempre va a ir de mayor a menor presión. Por lo tanto, como hay una sobrecarga de volumen sanguíneo en el corazón derecho y hay la presencia de estas aberturas, en este caso el foramen primum, claramente de mayor presión que es en el derecho va a ir a menor presión que es en el lado izquierdo, ¿no? Eso para que lo tengas en cuenta. Uy, porque esas fueron las animaciones. Ahora, este ostium primum lo que va a hacer es generar apoptosis, estos puntitos que ves acá, estos agujeros, apoptosis en su zona central, dando lugar a lo que serían el ostium secundum, ¿no? Es decir, cuando estas perforaciones van a coalescer, es decir, van a empezar a juntarse, van a formar el ostium secundum, como se puede observar en esta parte de acá, ¿no? Luego, ¿qué vamos a tener posteriormente? Acá lo que vamos a observar, por ejemplo, disculpen, el foramen secundum, disculpen, foramen o ostium secundum, perdón, me rayé. Entonces, posteriormente a la formación de este ostium o foramen secundum, lo que observamos es que del lado contrario va a empezar a formarse, ¿qué cosa? El septum secundum, que va a cubrir al ostium primum, que es lo que observamos en esta parte de aquí. Y esto va a dar lugar a lo que son la división de las aurículas, formando lo que es el agujero oval. Acá también corrígeme. Entonces, para que se logre entender, porque posiblemente te me has perdido, vamos desde el inicio. Fin de cuarta semana, se forma el septum primum a partir de esta pared dorsal de la aurícula, ¿no? Como ves, es una luna que va creciendo ¿hacia dónde? Hacia los cojinetes endocárdicos. No te olvides, son cúmulos de células mesenquimales recubiertas de endocardio. Entonces, como va cerrándose, que va a formar el foramen primum. Es decir, primero el septum primum, luego el ostium primum. Después, este ostium primum va a empezar a tener cierta apoptosis, ¿no? En su zona central, va a tener estas perforaciones que van a coalescer y van a formar ¿qué cosa? El ostium o foramen secundum. Es lo mismo, ¿eh? Ostium o foramen es lo mismo, ostium secundum. Y posteriormente, de este tenemos tanto el ostium primum como el ostium secundum, vamos a observar que en la parte contraria de lo que había salido el septum primum, sale el septum secundum, esta imagen de que ves acá. Porque el otro, ¿dónde era? De esta parte de acá, la parte posterior, pero acá es la parte anterior. Entonces, el septum secundum va a empezar a cubrir a quién? Al ostium primum. Esta zona de acá, pum, ya está cubierta como tal, ¿no? Y eso va a dar lugar a qué? Lo que es la división de las aurículas, formando el agujero oval. Como estructura embrionaria se le llama agujero oval, por favor. Sin embargo, y acá sí tengo que decirlo, si tú revisas libros, por ejemplo, como es el Dudek, el Carson, incluso creo que en Moore también lo vi, le ponen foramen oval. Pero al menos para motivos prácticos en el curso de embriología en San Fernando, para el doctor es mejor dicho agujero oval que foramen oval, ¿no? Foramen oval ya va a hacer referencia a la estructura anatómica que queda, ¿no? Prácticamente en un adulto después de que se haya sucedido todo el proceso de maduración. Entonces, agujero oval para motivos prácticos. Entonces, ya se sabe la división de las aurículas y parte del septum primum va a formar ¿qué? La válvula de este foramen oval, ¿no? Ya cuando tengan su taller práctico en algún momento, ya disecando ahí en el curso regular, van a observar eso, ¿no? En la parte de anatomía. Ahora, hay que tener en cuenta dos momentos.
que va a ser referente tanto antes del nacimiento y después del nacimiento. ¿Qué sucede? Antes del nacimiento, el agujero oval, bueno, acá lo he puesto bien, el agujero oval permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ya sabes, por la gran presión de sangre que sucede en el corazón derecho. En cambio, después del nacimiento, ese agujero oval se va a cerrar y va a formar a la posterior fosa oval, ¿no? Entonces ya no va a haber, en este caso, este cortocircuito, ya no va a haber este pasaje de sangre, esta combinación de sangre tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo. Es decir, las dos circulaciones, sistémica izquierda, pulmonar derecha, están bien separadas, ¿no? Ahora, esto es lo que se podría ver en la imagen como tal. Y esto también es un poco para que podamos comprender qué sucede, ¿no? Antes del nacimiento, septum secundum, todo lo que está recubriendo, y el agujero oval que está quedando, es decir, una derivación de sangre y mayor presión de la aurícula derecha hacia el aurículo izquierdo, ¿no? Entonces me dice la válvula del agujero oval formado por ¿quién? El septum primum. Después del nacimiento, esta válvula ¡pum!, se cierra, va a formar lo que debe ser la fosa oval, ya no se llama agujero oval, sino fosa oval, y eso va a hacer de que haya mucha mayor presión de sangre en la aurícula izquierda, porque justamente ya están formados los grandes vasos, ya hay una mayor derivación sanguínea hacia los distintos órganos y justamente los pulmones ya están funcionando, por lo tanto la carga sanguínea, o mejor dicho, el volumen sanguíneo de la aurícula derecha va a ser mucho menor que en el lado izquierdo. Por lo tanto, ya va a haber mucha mayor presión hacia esta válvula, cerrándola completamente y ya no va a haber este shunt cardíaco prácticamente. Entonces, eso para que se entienda un poquito. Y acá un pequeño agregado para que no te olvides de lo que viene a ser la parte de la segunda, tercera semana, o mejor dicho, la tercera semana, lo que es la formación de los ejes, ¿no? O mejor dicho, la identidad en lo que respecta a la direccionalidad de los sistemas, ¿no? ¿Con qué me refiero a esto? O sea, ¿cuál es tu identidad de tu lado izquierdo y tu lado derecho? Y justamente acá un gen importantísimo para determinar la identidad del lado izquierdo del organismo es PIT-X2, no, PIT-X2C, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, si tú quieres tener, digamos, tus órganos, por así decirse, ¿no? En el lado izquierdo, los que tienen que estar en el lado izquierdo y en el lado derecho, los que tienen que estar en el lado derecho, este gen tiene que estar trabajando a full. Incluso este gen de acá, PIK-X12, es importante porque va a estar en, digamos, en íntima relación con lo que son los cilios nodales, ¿no? Tú ya sabes lo que es el nodo primitivo y todo ello. Justamente en esa parte del nodo primitivo hay células ciliadas. Y esas células, esos cilios son cilios nodales. Esos cilios nodales lo que hacen es que justamente a partir de lo que es este nodo se va a producir este factor, este gen, disculpen, el PIK-X2C, y esos nodos, esos cilios nodales, van a empezar a barrerlo hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ya estando en el lado izquierdo, determina la identidad del lado izquierdo y lo demás que haya para el lado derecho. Sin embargo, imagínate, ¿no? Que hay un caso en el cual estos cilios no estén funcionando, entonces ¿el PIT X12 podría llegar al lado izquierdo? Claramente que no. Por lo tanto, ¿tendrías identidad del lado izquierdo? Claramente que no. Es decir, va a haber ciertos casos llamados situs inversos, ¿no? Es decir, tus órganos del lado izquierdo están en el lado contrario. Es muy gracioso, o muy curioso, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí se lo dejo para que investiguen un poquito más al respecto. A ver, acá hay una pregunta, una audita. ¿El agujero oval se cierra inmediatamente luego del nacimiento? Sí. Como puedes observar en esta imagen, mira, tenemos acá agujero oval, septum primo. Septum primo es la válvula del agujero oval. Justamente después del nacimiento, ya cuando hay una mayor presión de sangre en la parte del corazón izquierdo, esta válvula, como hay tanta sangre, está haciendo presión hacia este lado, ¿no? Hacia el lado derecho, o sea, de mayor a menor presión. Por lo tanto, ¡pum!, el agujero queda completamente cerrado después del nacimiento como tal, ¿no? Eso sí, no sé si responde a tu pregunta al respecto. Si no, para volver a explicarlo, no hay ningún problema. Si no quedó claro esta parte, chicos, de tabicamiento auricular, normal lo explico de nuevo, ¿no? Para uno le resulta incluso confuso cuando lo ve al inicio. ¿Está claro? Sí, ¿no? XD. Y si no se cierra, ¿qué enfermedad podría tener la persona? A ver, una enfermedad como tal, eso lo vamos a ver en comunicación interauricular, que es lo que vamos a ver al final casi ya al final de la ponencia, que no te preocupes. Pero ese viene a ser la patología, ¿no? Comunicación interauricular, es decir, la sangre izquierda se combina con la sangre derecha. Por lo tanto, vamos a tener como que ciertas manifestaciones de cianosis y todo ello, ¿no? Pero, paciencia, vamos a verlo, no te preocupes. Pero espero que hasta aquí responda a tu pregunta. Que sí, se cierra después del nacimiento. Ahora, tabicamiento del ventrículo, o sea, diferenciar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Igualmente, fin de cuarta semana. ¿Qué sucede acá? Se va a formar el tabique interventricular, el TIP, por aposición, es decir, de una célula se va posando otra encima, otra encima, otra encima, otra encima, se llama fenómeno de aposición, a inicio de la cuarta semana incluso. Y recordarás también que el tabique interventricular tiene dos porciones, una muscular y una membranosa.
La muscular nace ¿de qué? Del vértice del ventrículo hasta los cojinetes endocárdicos. Y la porción membranosa es una proliferación de las almohadillas que se encuentran, o las almohadillas o cojinetes endocárdicos, es lo mismo, ojo también. Hasta la semana 7 va a persistir un agujero interventricular, pero que posteriormente va a ir cerrándose conforme se vayan fusionando las crestas vulvares de los cojinetes. ¿Qué es eso, Sebastián? Mira esta imagen acá. Tenemos acá cojinetes endocárdicos o almohadillas endocárdicas, como quieras decirle. Estos tres colorcitos, el marroncito, bueno, el beige, el amarillo y el azul, hacen referencia a las crestas vulvares de estas almohadillas endocárdicas. Y mira cómo se van cerrando. Pum, 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 acá se cierra. Justamente este agujero interventricular ya se encuentra cerrado, por lo tanto, la sangre en los ventrículos ya no va a tener ese cortocircuito, no va a tener esa combinación, no se van a chocar entre ellas tanto la circulación sistémica como la circulación pulmonar. Sí, tiene que haber siempre ese cierre, ese tabique, digamos, esa membrana, ¿no? Que esté dividiendo la parte del corazón izquierdo del corazón derecho, tanto en aurículas también como en ventrículos. Ahora sí, ya para finalizar, haremos de lo que son cardiopatías congénitas, ¿no? Respondiendo acá a la pregunta que me han hecho anteriormente. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales y o funcionales del corazón y de los grandes vasos que salen de mí, es decir, del tronco pulmonar o de la arteria aorta. Ahora, ¿cuál es la estrategia para poder identificar cardiopatías congénitas? Tres pasos. Identificar si son o no cianóticas, subdividirlas según radiografía de tórax, si hay aumento o reducción o normalidad del flujo pulmonar, y determinar hipertrofias mediante electrocardiograma. Ahora, acá te dejo un cuadrito, espero que te sirva, que es diferenciar las cardiopatías congénitas, ¿no? Tenemos acá las acianóticas que se corresponden con el 70% de las cardiopatías y las cianóticas que son casi el 30%, ¿no? Y se van a subdividir incluso en flujo pulmonar aumentado, normal o disminuido, ¿no? En el aumentado tenemos a lo que son las comunicaciones interventriculares, las interauriculares. Uy, disculpa, lapsus brutus. Había dicho que era cianótica, no, es acianótica la CIA en este caso. Y el ductus arterioso persistente. Tenemos acá la estenosis aórtica y otras como tales, ¿no? Y acá también conocidísimas, tetralogía de Fallot, la transfusión de grandes vasos y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Se lo dejo ahí para que ustedes también puedan leer un poquito, ¿no? Porque es interesante incluso la parte fisiopatológica y cómo se relaciona con la embriología como tal. Sigamos, hablemos de algunas cuantas. Por ejemplo, fenómeno de coartación. Coartación es lo mismo que decir constricción aórtica, ¿no? Justamente acá observamos una coartación postductal, una coartación preductal y una coartación preductal extensa, ¿no? Con preductal y postductal hace referencia a qué? Al conducto arterioso, que vendría a ser algo que va degenerando con el tiempo, ¿no? En un ligamento como tal. Entonces, justamente ahí es lo que estamos viendo, ¿no? Esto es decir, un flujo pulmonar normal o disminuido, pero hace referencia a una cardiopatía congénita acianótica. Luego tenemos lo que es la estenosis aórtica y pulmonar. Con estenosis hace referencia como al estrechamiento, es decir, por ejemplo, tú tienes una luz aórtica como tal. Sin embargo, cuando hay estenosis, como que se va a ir cerrando. Por lo tanto, el flujo no va a ser el mismo y el corazón como que va a tener que hacer mayor esfuerzo para que a través de este pequeño agujerito esta pequeña luz pueda salir la sangre, ¿no? Entonces ya entenderás un poco cuáles son las consecuencias que salen de este tipo de cardiopatía, ¿no? Por ejemplo, en una estenosis valvular pulmonar hay un aumento del trabajo de ventrículo derecho, una hiperplasia miocárdica para mantener el gasto cardíaco, conceptos que ya lo vas a ver más adelante, ¿no? No te preocupes, o si no lo entiendes ahorita, ya lo vas a ver en la parte fisiológica, incluso también una valvular aórtica, ¿no? Recuerda, pulmonar tiene una circulación que es solo en ese circuito, y la aórtica es la circulación sistémica hacia todo el organismo, ¿no? Y acá tenemos un poco lo que es lo que me preguntaron, ¿no? ¿En qué casos el agujero oval, si no se cierra, qué sucedería? Comunicación interauricular, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Un exceso de muerte celular en el septum primo, es decir, el ostium secundum es demasiado grande. Desarrollo incompleto del ostium secundum también, y ausencia de ambos tabiques, ¿no? Que en este caso estaremos hablando de la válvula, ¿no? El septum primo que estaría cubriendo la fosa oval. Digo, el agujero oval, disculpe, para hablar con propiedad, ¿no? Entonces, un corazón normal es un corazón con CIA, con comunicación interauricular, como la sangre de grandes presiones, porque esto es posterior al nacimiento, ojo, posterior al nacimiento y como no se cerró el agujero oval, pum, sangre del corazón izquierdo va hacia el corazón derecho, como tal, sobrecargando el corazón derecho. Y este caso es una comunicación interventricular. Lo mismo, después del nacimiento, como es cámara de grandes presiones, pum, del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho. ¿Cuáles son las causas? Anomalías de las almohadillas endocárdicas, ¿no? Tú ya sabes que las crestas vulvares de las almohadillas endocárdicas tienen que juntarse para poder cerrar ese agujero interventricular. Y un poco de fisiopatología, bueno, un poquito nomás.
Como se va a disminuir la resistencia pulmonar, eso produce un shunt de izquierda a derecha, ¿no? Mira, izquierda a derecha. Luego, sobrecarga ¿en dónde? En el ventrículo derecho. Y eso que va a llevar a que, conforme como hay tanta sangre en el ventrículo derecho, va a haber ciertos cambios estructurales en la pared arteriolar, ¿no? Es decir, toda la pared del ventrículo derecho, incluso el corazón derecho va a empezar a cambiar, y eso que lleva a una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces es un poco la forma en secuencial en que se produce ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, chicos, espero les haya gustado, que se haya entendido qué es lo más importante. Y nada, estoy dispuesto a responder sus preguntas si es que hay algunas. Y por favor, sigan en nuestras redes de ADE que subimos contenido muy bonito para ustedes. Acá otra pregunta. ¿Y la persona puede vivir teniendo esta comunicación interauricular o interventricular? Ya. A ver, y te cuento un caso anecdótico, ¿ah? Eh, bueno, anecdótico no como tal, porque no sé si fue tratado o no. La cuestión es que hay cierta tasa de supervivencia como tal, claramente con cirugía, ¿no? Cirugías que puedan, digamos, arreglar estos defectos, es decir, estos shunts cardíacos, ¿no? O sea, acá el problema en sí, o mejor dicho, la cuestión a trabajar tanto en una comunicación interauricular como en una interventricular es poder reducir la presión en alguna de las cámaras. Por lo tanto, al menos yo no he llevado cirugía y tampoco he visto la parte de tratamientos que hay en este tipo de enfermedades, pero en sí tendría que ir dirigidos a reducir la presión, ¿no? O sea, tratar de tapar este defecto, porque justamente es una abertura que puede ser, digamos, trabajada, ¿no? Y obviamente, como sucedería normalmente, ¿no? Tener el septum primum, que forma como la válvula oval, y pueda cerrarlo, ¿no? Entonces, acá, no sé, de manera quirúrgica, ¿no? Se puede hacer cierre este defecto tanto a nivel auricular como a nivel ventricular. Es lo que te puedo responder. En sí no puede darte un tratamiento o estimación de vida como tal. No te preocupes, ese es el tipo de pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos? Si quieren que explique algo normal, no hay ningún problema. Igualmente, la tiempo se la voy a estar compartiendo finalizada la ponencia, así que no se preocupen por esa parte. Igualmente les dejo ahí abajo de cada diapo, igualmente hay artículos, ¿no? Para que si están interesados en leer un poquito más y todo ello. En sí, he ido un poco así a detalles, porque no sé cómo será este año, la verdad, lo que van a llevar en biología en San Fernando, pero el tema de embriología del corazón, eh, al menos se ve, digamos, de una manera un poco rápida, o sea, como es una hora básicamente, es como que no se detiene mucho, ¿no? Incluso pulmones, eso está en una clase de 4 sistemas, o sea, imagínate, ¿no? No se le da tanta, no se desarrolla tanto como se debería. Pero en cambio acá les damos como que cierto alcance para que cuando vean el tema de por sí ya no les choque tanto, sino que digan, ya tengo ciertas nociones, ¿no? De cómo es que se desarrolla tal y de dónde proviene, cuáles son los genes implicados y cuál es la dirección que sigue, ¿no? Entonces, chicos, como les digo, espero que les haya gustado. Muchas gracias a los sobrevivientes. Y nada, conmigo ya será, bueno, ya en sus propios repasos y todo ello. Ya nos estaremos viendo en esa parte para que puedan sobrevivir durante el curso. No se preocupen, paso los materiales y la grabación apenas esté listo. Y ojo, mañana tienen la ponencia de anatomía de abdomen, así que vayan a entrar, por favor, que son vísceras digestivas muy preguntosos examen de anatomía. Así que chicos, muchas gracias y hasta el día de mañana. Cuídense.